Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas, como todos los jueves con Nicole Rodríguez, quien en este momento se apresta a saludarlos. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va la venta de los libros? Es, No sé, hoy día he estado en otra, no me he fijado mucho, pero han estado en general, la gente ha estado muy interesada y están saliendo muy abundantemente, un día más, otro día menos, pero están saliendo y ya la edición se está empezando realmente a acercar a su final. Em, Antes de partir, ya les recuerdo, amigos, y creo que con este tiempo que estamos viviendo, por lo menos hoy mientras grabamos, no sé cómo será para ustedes mañana, Climo es lo más recomendable. Ustedes ven que yo estoy tranquilito aquí, con una camisa y una camiseta, porque de repente me tengo que mover de mi estudio donde tengo la temperatura y ir a otras partes de la casa que está frío. Pero en general estoy súper bien, no necesito chalecos, ni abrigos, ni nada. Un whisky de vez en cuando nomás. Y Climo, Climo, que son equipos fantásticos que están a su disposición. Hay nuevas posibilidades como las que ustedes están viendo a mi derecha. Y no se pierdan, amigos, esto es lo mejor que le puede pasar a uno, es no depender más de la parafina, del gas, del camión, que el reparto, que se equivocaron de dirección, llamemos por teléfono al ejecutivo. Todo ese despelote se acaba. Ustedes simplemente tienen el equipo en su casa funcionando con la energía eléctrica igual que el televisor o cualquier cosa, ni un problema. miclimo.com. Continúo con... ¿Con qué continúo? Con mis libros. Ya sabéis que está en vuestro poder adquirir uno de estos, Debut y Despedida, El progresismo después de Piñera, que es no solamente un libro sobre Piñera, ni mucho menos, simplemente es un libro sobre el equipo humano que llegó al poder y que pretendió instaurar acá no se sabe qué cosa, ellos tampoco saben, pero sí querían demoler lo que tenemos y todavía lo quieren hacer. No lo van a lograr, pero lo quieren hacer. Si no ahora, no sé cuándo. Ahí está la historia de esta gente, cómo se constituyeron mentalmente, cuándo nacieron, cómo se criaron en los años de la Concertación y qué es lo que se puede esperar del futuro, que no va a ser una cosa tan reactiva como algunos pretenderían y querrían y que simplemente es imposible históricamente hablando. En Debut y Despedida. Y entramos en materia y yo no sé si te parece, Nicole, que entremos con algo quizá un poco anecdótico, pero no tanto, y que tiene que ver con este hecho de una doctora en filosofía, entiendo que se llama Lucio Porto, que hizo algunas así es. observaciones respecto al travestismo que tendría efectivamente Boric, y hizo a mención a la azonada, que en vez de usar la palabra que uso yo, insurrección, habló de azonada, que viene siendo más o menos algo bastante parecido, y en virtud de eso le saltaron al cogote un montón de académicos furibundos, algunos de los cuales yo conozco personalmente, y la trataron con un estilo que es bien Oh. poco, yo no sé si bien poco académico o en realidad muy académico, pero en todo caso que cae dentro de esa falacia lógica que se llama el ataque ad hominem, el ataque contra el hombre. Es decir, en vez de examinar los puntos que hizo Lucio Porto, se dedicaron a tratar de ningunear a Lucio Porto, diciendo con ese aire de arrogancia que toman tantos académicos mediocres, ¿y quién es la Lucio Porto? ¿A quién le ganó? ¿Cuál es su aporte? O en otras palabras, ¿cuáles son los papers mediocres que ha producido? Como producen todos ellos, intercambian papers sobre el mismo tema, sobre los mismos paradigmas que están de moda en un momento dado en el mundo académico y eso consideran que es un aporte. Ninguno de los que habló, que yo vi en la prensa, le ha ganado a nadie, no han producido ninguna obra de gran interés, pero son académicos de la legua o de la lengua y han ninguneado lo más que han podido en un estilo que, como digo, yo no sé si se puede calificar, Nicole, de muy académico o nada de académico. Y Depende. lo peor de todo es, depende, claro, pareciera ser el lema todos contra Lucio Porto. ¿Y quién es esta persona que al final empiezan a tener notoriedad? Mira, el tema de la notoriedad de Lucio Porto es que fue de las pocas ensayistas o columnistas que criticó el estallido de octubre del año 2019, la insurrección, y efectivamente ella habló de la sonada. Y ella desde siempre criticó la violencia, principalmente en Valparaíso, que es su zona. Ella es ensayista porteña, ahí vive, filósofa, doctora en filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso. Y el pecado de Lucio Porto es que no se sumó al coro de la mayoría
de estos académicos que trataron de encontrarle un trasfondo a la violencia de octubre del año 2019. Y además porque siempre en sus columnas va lo que hoy podríamos llamar en contra de lo políticamente correcto. Entonces, esa manera de mirar las cosas asfixiante, donde no se puede tener una mirada distinta con respecto al género, el mismo tema de la violencia. Entonces, efectivamente estaba en la mira de muchos personajes que son analistas, que Analista. son analistas, sí, analistas políticos, o que son académicos, que son escritores, pero fíjate que no es nada nuevo esto de decir quién conoce a Lucio Porto. Tú sabes que Carmen Hertz, mira de dónde vienen las críticas. Hace varios años atrás, en la época de la insurrección, dijo que Lucio Porto era conocido en su casa a la hora de almuerzo y levantada como intelectual por la derecha, que yo creo que ese es otro tema, Fernando, que podemos tratar con respecto a cómo cuando son de izquierda, personajes que realmente ni siquiera tienen título universitario, nada, pero son levantados como un culto a la verdad. Sin ir más lejos, ¿quién es la persona? Elisa Loncón, cuando uno ve lo que ha publicado y sus textos, premiada en una especie de circuito internacional muy progre, uno dice, bueno, esta persona que ni siquiera habla bien. ¿Te acuerdas que ella es Sí. profesora de lenguaje? Y todos sus temas, todas sus temáticas tienen que ver con la población mapuche. Entonces, ahí entran, ahí se ganan premios, ahí pueden postular a los fondos, porque sabemos perfectamente que hay temáticas, por bien que estén hechas, ya me salgo un poquito de la academia, yo incluso estoy hablando desde el punto de vista audiovisual, hay temáticas que si se presentan no van a ganar ningún tipo de recurso público, financiamiento ni fondo, porque no va por ahí. Ese financiamiento público es para financiar cierta mirada política y una agenda política. Entonces, ¿quién es Lucio Porto? Bueno, ella en varias de sus columnas hablaba de, por ejemplo, el insoportable género urbano de música no es más que una escoria sonora. Les cargó, po. Después dice, en Valparaíso hay culto al lumpen, en otra columna, les estoy diciendo la columna, no los libros. Después habló la quema del metro, no dijo que esto era algo espontáneo, sino que intencional. Habló mucho de la quema del metro, algo que nosotros los chilenos tampoco sabemos muy bien, porque no hay interés, parece, investigar quién organizó y quemó el metro. Bueno, habló que los incendios de febrero en otra columna son intencionales, que tienen un modus operandi, que esto de que saltó una chispa y se convirtió en uno de los incendios más grandes que ha vivido la región de Valparaíso, no es así. Después habló que las universidades son un botín de guerra y esto producto de que la Universidad de Aysén está desfinanciada completa. Yo lo voy a decir en fácil, se la robaron entera la Universidad de Aysén. Y tiene varios otros libros, Arqueología del alma, Ciencia y Metafísica y Religión de Jung, Al diablo en la música, bueno, en fin. Y siempre ha criticado el movimiento estudiantil diciendo que, por ejemplo, cuando en el año 2016 destruyeron el Cristo de la Gratitud Nacional, dijo que este movimiento estudiantil no es un sujeto histórico ni una fuerza extraordinaria, sino que simplemente son revolucionarios y ahí da todo su argumento y su explicación. Y dijo que, para terminar, en octubre del año 2019, algunos intelectuales hablaban del pueblo, de una revolución que viene de abajo, y ella habló de descomposición de la sociedad, descomposición moral. Chile no despertó ni cambió. Entonces ustedes comprenderán que con esa mirada debe caer muy mal en un circuito que es bastante más grande que el otro, en un circuito en que hay que seguir esta onda, esta moda del pueblo, de que el pueblo reclamó injusticia, etcétera. Evidentemente ahora que apoyó a Kast, pero dijo otra cosa que me parece incluso más asertiva, te la digo después, apoyó a Kast en el sentido del travestismo del presidente Boric, entonces se le tiran Sí. Alfredo Joinat, que es conocido como analista político, yo de verdad no lo digo en broma, a una escritora que yo no la conocía, la había leído en algunas cosas, pero no le conozco sus trabajos, a Javiera Arce Rifo, es conocida también en cierto mundo intelectual de izquierda. Bueno, daría para muchos programas examinar estas pretensiones y estas arrogancias del mundillo intelectual de izquierda y académico, donde abunda la mediocridad, el carrerismo, cómo conseguir fondos,
las envidias mutuas, el pelambre en los pasillos académicos de lo peor que hay, un conformismo extraordinario con los memes ideológicos que están de moda en un momento dado y que son los que dan financiamiento, como tú dices, y que te permiten mantener una buena relación con esos energúmenos que suelen ser los estudiantes hoy en día. Entonces, si tú te sales de todo eso, entonces te empiezan a ningunear y te ningunean no como académicos, sino que como cabritos de una patota de colegio, o sea, tratando de desprestigiarte personalmente, a quién le ganó. Yo no lo he oído ni en pelea de perros, dijo uno de estos supuestos académicos. O sea, sí son académicos, eso es lo que es ser académico, parece. Una cosa bien mediocre. Yo conocí a algunos de ellos incluso en mi trabajo y les puedo decir de que en algún momento cuando uno estaba razonando con él, inmediatamente sacaba a relucir que tenía un doctorado. Y lo decía con un tono, sí, porque por algo tengo un doctorado. No, uno tiene un doctorado simplemente porque pagó la tarifa. Si no es tan difícil obtener un doctorado en ninguna cosa, salvo en ciencias duras, amigo, donde estoy seguro que este académico que conocí lo habrían rajado, no habría podido ni entrar. Pero ese es ese mundo, los intelectuales de izquierda, como dice. Y ahí se suman no solo académicos, sino que actores, gente de la televisión, son todos intelectuales de izquierda. Pero en fin, antes de continuar, amigos, yo de una forma muy intelectual les voy a hablar de algunos productos y servicios que pueden ser, voy a ponerme bien engolado para hablar como los académicos. Miren, niños, KMRP, fíjense ustedes, ¿ah? Que es un software para empresas de todo tamaño. No, no, siempre dicen así, no, de todo tamaño y rubro, no. Y muy accesible en su precio, fácil de aprender su procedimiento, cómo manejarlo. Y está disponible para usted KMRP. Si quiere manejar bien su empresa, empiece ya a usar estas inteligencias artificiales que están disponibles en todo orden de cosas. Continúo con gestión de condominios.cl, profesionales que se hacen cargo de la administración de la parte papelera, oficinesca, contable, administrativa del condominio del edificio, cosa que usted se puede dedicar a mantener bien todo lo demás, la parte física del condominio, mantener funcionando el riego, qué sé yo, los jardines, la limpieza, todas esas cosas. Gestioncondominios.cl. Sigo con autowolf.cl. Póngase en contacto con ellos, van a ir a su casa. En 24 horas le tienen la carrocería de su vehículo como nueva. Garantizado por papá. Porque yo lo hice con un auto del año 99 que estaba para tirarlo a la basura y quedó como nuevo. Siempre del año 99, pero quedó precioso. Miren ustedes. Autowolf.cl, van a su casa y en 24 horas el auto queda estupendo, es un arreglo que hacen además frente a sus ojos, así que está garantizada la calidad. Y termino con torch.cl, el lugar donde te pueden encontrar estas linternas tácticas que resisten golpes, agua, que tienen una potencia lumínica fantástica, sobre todo cuando uno tiene unos chiquititas en la mano que caen entre dos dedos y que tiene más potencia que esas linternas guatonas llenas de pila, es bien increíble. Y son manuables, son portables, usted las lleva en un bolsillo, en cualquier parte, y uno no sabe cuándo las va a necesitar. Bueno, dejemos a esta jauría ladradora de la academia, a menos que tú tengas algo más que decir. Sí, mira, dos cosas. Para recordarle a nuestros auditores, cuando uno dice, eh, evidentemente hay un sector o ciertas ideas que no van a ganar fondos. Yo les recuerdo que en enero hubo toda una polémica por la entrega de los fondos del Fondesit, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, esto ya no desde el área académica humanista, sino que algo bastante más concreto. Y Mm, la polémica estuvo en torno a que tres personajes, Atria, el profesor de la Universidad de Chile, de abogado. También Damert, ¿se acuerdan? La encargada o asesora en seguridad de presidente sí. Boric que tuvo que salir. Y el ex subsecretario Ahumada fueron quienes se vieron beneficiados, seleccionados por el Fondesit 2024. Entonces ahí uno entiende primero el mal uso de los recursos públicos y dos, el sesgo evidente y el amiguismo que significa hacer este tipo de personaje para obtener fondos públicos, fondos que vienen del bolsillo de todos nosotros, para en general no hacer mucho,
algún paper por ahí para que después, si es que alguien pidiera algún tipo de investigación de qué hicieron en su desarrollo de investigación científica y tecnológica, entonces entregarán algún copy-paste o algo así, pero eso es un ejemplo de lo que quise dar al principio, Fernando. Ahora, yo te decía que me parecía que Lucio Porto fue bastante más incluso certera en las palabras que dijo con respecto a este travestismo del presidente Boric, porque fue más concreta y ella en el fondo lo que dijo fue que esta constante veleidad y travestismo de Boric no es una cosa así como que cambió de idea. No, ella dijo, es parte de un plan y de una forma de manipulación a las personas. Sí, Y fue muy clara con lo siguiente, con esto sí que termino, dice, el presidente Boric y Camila Vallejo reconocen que hubo violencia en octubre, por ejemplo, y el presidente Boric se desentiende del perro matapaco, dice, no, yo en realidad nunca me sentí muy afín, no lo usé, con sticker y todo incluido en su computador de la época. Y dice, pero a la vez cuando dicen que reconocen que hubo cierto grado de violencia y delincuencia, reconocen y levantan de inmediato la hipotética tesis de que hubo reivindicaciones sociales. Y dice, esto nos dice que nunca han abandonado su propósito refundacional y que cuando se den las condiciones van a sí. volver a otra azonada. Es bastante claro lo que dice ella. Bueno, lo hemos dicho acá muchas veces, ¿no? Que no hace mucho, justamente cuando examiné la calificación de travesti que le hizo Kass a Boris, dije que Boris siempre había sido un gallo de izquierda, filocomunista, y que lo que cambia son sus posturas frente al público porque es un actor. Para eso está ahí. Ahora, respecto a los académicos, quiero decir una última cosa, yo por lo menos. No, si tú quieres tener otra última cosa, asunto tuyo. Yo quiero decir de que peor que la mediocridad es el hecho de saber uno, que algunos de estos académicos, por lo menos algunos de ellos se dan cuenta de lo que está pasando y se dan cuenta que Oporto tiene toda la razón, se dan cuenta que toda la mitología que se creó alrededor del llamado estallido social es una mitología. Pero sabes tú, se dan cuenta y sin embargo se obstinan en seguir porque piensan, bueno, este es el costo intelectual de seguir adelante con la revolución, porque la revolución es tan importante, tan esencial para Chile, que las mentiras, no solo la violencia, sino que las mentiras, las mitificaciones, el reventar la imagen de alguna otra persona, el condenar al de más allá a poco menos que a la horca, todas esas cosas son necesarias, son un mal necesario. Esos son los peores, esos cínicos, que saben que Oporto tiene toda la razón como la tenemos nosotros, como la tengo yo, como la tengo en mi libro, que seguramente me deben calificar también, de que a quién le ganó Villegas. Ok, le gané a ellos, yo creo que le gané de lejos a todos ellos, pero jamás lo van a reconocer y aunque lo reconocieran en su fuero interno y mordiéndose los labios, dirían, hay un bien más grande que es la revolución y por la revolución todo vale. Los crímenes, la violencia, la destrucción de la economía, la destrucción de la disciplina en los colegios, aniquilar académicamente a Lucio Porto o a quien sea o tratar de hacerlo, porque no la han aniquilado, solamente la han tratado de aniquilar, que es muy distinto. Creo que Lucio Porto vale más, varias veces más que cualquiera de los fulanos que aparecieron criticándola, pero están dispuestos a todo a pesar de que saben cuál es la verdad de esta cuestión. Eso es peor todavía, porque los otros, uno por último dice, bueno, simplemente son unos imbéciles, digamos, están encerrados en su mundito cagón, académico, de pasillo universitario, y están ahí, y digamos, Dios no les dio más inteligencia que esa para hacer clase. Lo peor son estos otros, y entre esos otros, yo pongo ahí entre medio como figura estelar a uno de los que tú mencionaste con una beca o alguna cosa especial, porque ese sabe, porque ese no es tonto, ese sabe cuál es la verdad. ¿Tú sabes a quién me refiero? Sí, claro, al abogado, al profesor de todo el Frente Amplio. Oye, sí, oye, aprovechemos de hablar un poquito de la lluvia para darle una mirada, porque ¿cómo está tu barrio, Fernando? El mío llueve. Bueno, mi barrio es más Ah, modesto que el tuyo, así que aquí tenemos sí, una lluvia más modesta, pero está lloviendo todavía, fíjate por lo que veo. Me está echando agua al estudio incluso. En cualquier momento voy a tener mira, que ponerme un chaleco salvavidas. Eh, una bueno, bendición, ¿eh? Esta lluvia. exacto, una bendición, pero acá vienen dos miradas que quiero compartir con ustedes, de escuchando a la gente, sus opiniones en la radio, en las redes sociales. A propósito, mayo es el mes más lluvioso desde el año 2013. Es decir,
Son 11 años en los cuales hoy, en este mayo, tenemos el mes más lluvioso, el sexto de este siglo, más lluvioso del siglo XXI. Ahora, la cifra de agua acumulada hasta el momento va a seguir aumentando porque se proyectan más lluvias en estos días, pero ya tenemos un poquito más arriba de un superávit del 50%. Dos cosas, uno bien simple. La sensibilidad de la gente con la lluvia hoy en día me hace recordar esa infancia en la cual las personas se mojaban, iban a trabajar, se mandaban a los niños al colegio. Me acuerdo que uno tenía que ir con esas botas plásticas de cualquier marca, o incluso uno compraba en la calle, pero la vida continuaba. Y esa sensibilidad que hay hoy en día, yo no sé si eso fue producto del COVID, yo creo que venía de antes, con generaciones completas tan sensibles a que ante una lluvia, efectivamente esta lluvia ha sido muy importante. En algunos lugares hay calles anegadas, sí, está bien, pero antes también ocurría eso. Habían calles completas que parecían ríos y la vida continuaba. Yo creo que hoy hay demasiada sensibilidad, hay Exactamente. demasiada excusa para no seguir adelante con lo que hay que hacer, con las actividades, solo producto de la lluvia. Antiguamente uno cruzaba con agua y todo. A mí me tocaba reportear en la calle eh, con esos equipos completos, con el agua arriba de la cintura. Bueno, era parte de mi trabajo, pero uno ahí veía a la gente que hacía lo imposible por cruzar esa calle mojada, llegar al trabajo, mandar los hijos al colegio, que tenían que estar en el colegio y no en la casa. Y hoy en día uno escucha muchos argumentos quejándose que no se hizo el trabajo de todo, pero también uno ve ahí en realidad la intención de no hacer nada y no seguir con la vida solo producto de la lluvia. Yo creo que esa accesibilidad nos juega en contra del desarrollo, nos juega en contra de una mentalidad para salir adelante. Eso es algo bien simple que quería comentar con respecto a la lluvia. Después te cuento de los embalses. No, los embalses se están llenando afortunadamente. Sí, ha cambiado el clima mental y se ha convertido todo en una cosa digna de ese personaje. ¿Te acuerdas de Alaraco? ¿O tú no lo alcanzaste a conocer? Sí, Todo sí. es Alaraco, todo ya no basta con que la dirección de meteorología diga que va a llover, como antes, oiga, mañana va a llover. No, alarma, emergencia, cuidado, pónganse el chaleco salvavidas, cuidado, cuidado. Se arma una histeria loca. En parte es producto de los medios de comunicación que han convertido todo en una farándula. Yo no sé si tú hiciste el numerito bastante leso, que yo creo que tú no, porque tú eres habilosa. El periodista que buscaba dónde meterse hasta la cintura en el agua, no podía estar seco diciendo está lloviendo, cosa que es innecesaria. Yo no veo cómo hacen una nota de prensa hablando que está lloviendo, si eso no es noticia, es un hecho que estamos todos viendo. Entonces se meten hasta la cintura, heroicamente, se mojan se mojan el culo, digamos, para hacer la nota, y si no, los reta el editor. Bueno, es un mundo muy histriónico, en el cual, por supuesto, se aprovechan los perezosos. Entiendo que el presidente no fue a trabajar el otro día porque estaba lloviendo, precisamente. Se quedó en camita ahí, ¿no es cierto?, calentito, soltando sus gasecitos y, qué sé yo, hablando por celular, quizás feliz de la vida. Bueno, eso es mucha laraca, mucha exageración, mucho histrionismo, una cosa bastante estúpida, ¿no? Eh, pero así, son los tiempos Sí. que corren hoy, en que todo se multiplica por los medios de comunicación. Yo diría que son los que dispararon esta cuestión. Porque antes Y no bueno, y pasaba, reaccionan no las pasaba. autoridades. Antes llovía nomás, eso es todo, llovió, ya. Y eso fue. O va a llover mañana, chao. Ahora no, cuidado. Bueno, en fin. En todo Sí. caso, Ahora, amigos, si tenéis los datos, los embalses, sería bueno darlos porque de ahí depende cómo vamos a estar este verano. no, efectivamente, el tema de la lluvia le quería dar otra vuelta con respecto a lo que llaman las autoridades la crisis y la emergencia hídrica que vive Chile, pero principalmente la región metropolitana, ¿ah? Porque producto de que estamos viviendo estos meses que sorprenden de repente con abundantes caídas de agua, bueno, nos preguntamos y hoy día me preguntaba, bueno, ¿dónde están las inversiones y los proyectos para poder acumular más agua, aprovechando que hay un superávit? Se te Y no olvidó las lo que dijo hay. Boric. Efectivamente, los embalses están con un superávit del 50%, pero la pregunta es dónde está el resto de los embalses para acumular más agua. Entonces, empecé a hacer como un resumen y uno ve las declaraciones, no hoy día, para que no lo malinterpreten, del gobernador de la región metropolitana, el gobernador Orrego, que a cada rato levanta el tema de la emergencia hídrica, los alcaldes con el famoso futuro racionamiento de agua. Todas las autoridades, tanto alcaldes como gobernador, y en general también en algunos ministerios, concentrados en hablar
de la crisis hídrica y de las medidas restrictivas que van a ocurrir en el futuro, si no llueve, porque esto es como si fuera un designio de Dios, en las medidas restrictivas del agua para la población. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa con poner énfasis en las soluciones y en los proyectos? Hay países que tienen desiertos completos y que tienen agua. Israel es un caso que siempre se nombra, pero está Dubái y hay otros países de esa zona que no tienen problema de agua. Entonces, yo les voy a recordar, hay una mesa de emergencia hídrica que se armó en el año 2022, que encabeza el gobernador regional, junto a otras autoridades y además con Fundación Chile. Y en el 2022, ya han pasado prácticamente 2 años, anunciaron una cartera de proyectos para, yo acá es donde digo, está mal puesto el eje, para evitar el racionamiento del agua, no para acumular más agua, sino que para evitar el racionamiento. Bueno, Entonces, medida uno, eficiencia hídrica. ¿Qué significa eso? Que lo llaman a usted en la casa, a usar de cierta manera el agua, etcétera. Dos, utilización de aguas grises y residuales, que eso podría ser un buen proyecto, más proyectos locales, una inversión total de 3.240 millones. Cuando lanzaron este plan, hubo varios expertos, hay un informe de la Universidad de Chile que dijo, perdón, yo les voy a decir algo, decía el informe, en la región metropolitana, que es una de las regiones más afectadas por la sequía, las aguas subterráneas tienen niveles de agua equivalentes a 100 embalses de El Yeso, que es uno de los embalses principales. Entonces, preguntaba este informe, ¿por qué si están con una mesa hídrica de emergencia? ¿Por qué se supone que están tan preocupados de la emergencia hídrica y no están preocupados de buscar una solución que le dé agua constante a las personas si en las aguas subterráneas de la región metropolitana hay agua para bueno, rato? No hay, dice el informe, política clara sobre manejo de agua, ni siquiera sobre estas aguas subterráneas. Y en otro informe que busqué, criticaban que en Chile tampoco hay manejo de agua-nieve, es decir, no perder ese deshielo que se forma en la cordillera. Varios me dirán, hey, pero cae menos nieve, pero si no importa, cuando uno ya no tiene los niveles de agua que caían antes, lo con, importante es juntar las con tecnologías para mayor poder, razón. exacto, con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces dice que el 60% de la escasez hídrica simplemente es por mala gestión. Y de los embalses, para terminar, tú me preguntaste, hay más de 30 proyectos de embalse a la espera de ser construidos. Algunos llevan 60 años de espera y este gobierno anunció dos, uno que ya venía caminando del gobierno de Piñera. Sebastián Piñera. Pero pareciera ser que las autoridades viven de crisis, les gusta levantar la crisis hídrica, el cambio climático, alertar a la población, cuando Y en el eso se eje quedan. debe estar en las soluciones. Y en eso se quedan, en el anuncio. Bueno, pues si en eso viven, y en cualquier tema, en este caso en el tema del agua también, anuncio, mesas, reuniones, y ni siquiera hacen algo y no saben de qué están hablando. Acuérdate que Boris dijo que para qué hacer más embalses si llueve tan poco. Sí. Cuando una persona dice una estupidez tan grande como esa, y nadie le dice, pero justamente porque cae poca agua hay que tener más cuidado en conservar la que cae, pues hombre, por Dios, eso lo entiende hasta un niñito de 3 años, usted no, y llegó a la presidencia. Bueno, cuando tienes un presidente que piensa así, ¿qué te puedes esperar de Orrego o de cualquiera de los demás? Por supuesto, los embalses podrán seguir esperando, y el océano de agua que hay debajo de la cuenca de Santiago puede seguir esperando perpetuamente. Afortunadamente, la Virgen del Carmen, que es patrona de los chilenos, hizo finalmente llover. Entre paréntesis, los embalses no están repletos ahora, ni mucho menos, yo lo vi con detalle. Los mejores han llegado a cotas cercanas al 100%, cercanas. Otros están en la mitad y hay varios en el norte que están todavía en niveles mínimos, con un 2 o 3% de todo lo que podría haber de agua ahí. Así que no se crean que esto se resolvió con la lluvia. Tampoco sabemos si va a seguir lloviendo igual en junio, julio, en agosto, septiembre. Porque si no lloviera más desde pasado mañana, por decir una cosa extrema, igual estaríamos en problemas de lluvia, de sequía, de falta de agua lluvia. Pero en fin, con un gobierno como Sí, este no se puede esperar nada sensato, nada, nada constructivo, nada, cero, cero. Se pueden encontrar declaraciones solamente, mesas de diálogo, reuniones, nuevos comités, nuevos pitutos para los hueoncetes de barba y bigote que no tienen idea dónde están parados. Eso se puede esperar. Medidas, tú hiciste este ejercicio con el agua, se puede hacer con cualquier otra cosa.
Ahora van a presentar, entiendo, un fast track de seguridad. Vamos a ver qué pasa con las 32 iniciativas que anuncian. Yo dije que hay que esperar a verla, pero sobre todo hay que esperar a ver si se ejecutan, porque el gobierno de un país consiste en lo que se ejecuta, no en lo que se avisa, lo que se anuncia, lo que se dice, lo que se ejecuta. Vamos a ver. Y Sí, ahora, amigos, entro a mi segundo bloque. Kaizen Automotriz, el garage que se especializa en la mantención preventiva para que usted no se quede botado, porque las panas se producen cuando uno está usando el vehículo, ¿no? Y cuando uno está usando el vehículo no está manejando dentro del living de la casa, está en una carretera, en una calle, en una avenida y queda botado ahí y es muy desagradable. Para que no le pase, lleve su vehículo a Kaizen Automotriz, van a revisar como 100 variables que nadie más revisa, van a encontrar aquellas cosas que se tienen que cambiar ahora porque están por romperse, por fallar. Van a revisar todo el encendido electrónico, los sistemas de amortiguación, la transmisión, la caja de cambio, 20.000 cosas más. Y lo que haya que reparar lo van a reparar y lo que haya que cambiar lo van a cambiar y usted va a estar tranquilo. Kaizen Automotriz. Continúo con entreninglés.com. Hoy día, te profesores de cambiaron. inglés haciendo clases online, estimado amigo, para que usted salga conversando. Y conversar significa no solo poder pedir un hot dog en un local en Nueva York, sino que entender lo que le respondieron, pues. Conversar es entender lo que le dicen a uno. Esa es la parte complicada de los idiomas. No meramente armar una frase después de 10 minutos. Conversación, en inglés, 24 clases, un precio súper accesible y además le regalan 4 clases extra para que pula su conversación. Y si no, se la puede regalar a otra persona esas 4 clases para que vea en qué consiste el curso. Y termino con kmmillas.cl. Los que viajan mucho, yo conozco algunas personas que viajan bastante, pueden ir ahí a que les compren sus millas antes que las empresas aéreas se las borren. kmmillas.cl, pagan bien. Bueno, Sí, doña voy a Nicole, hablar del fast track de seguridad. Solo quiero ya, hacer un puntito que yo creo que no sé si se entendió bien, solo por las dudas con respecto al agua. ¿Por qué lo traje a colación? Porque creo que así como con el COVID en Chile hubo muy poco pensamiento crítico, generalmente lo que uno escucha en la prensa de gente que escribe al diario o de los columnistas, levantan el tema del cambio climático como una razón en la cual no hay mucho que hacer aparte de restringir a las personas, restringir la economía y con algunas medidas verdes, por decirlo de alguna manera. Y el punto no es negar que haya algún cambio climático. Sí puede haber un cambio climático y de hecho la humanidad está llena de cambios climáticos. El punto es que el cambio climático no es una excusa para no exigirle a las autoridades que hagan su trabajo y menos es una excusa para que después digan racionamiento de agua, porque agua en Chile hay, en el sur hay. Si hicieran las inversiones, ¿te acuerdas que hubo un proyecto, pero bueno, venía de un empresario, todos lo miraron lo con sospecho. mucha suspicacia y sospecha de una carretera hídrica? Bueno, soluciones hay. Yo no estoy diciendo que ese proyecto era el más Sí, adecuado, lo sí. que estoy diciendo Es que es hay que si la gente se queda siempre respondiendo el cambio climático, nos llamaron a no usar el agua de 12 a 8 de la tarde, el cambio climático. No, hay que exigirle a nuestras autoridades que hagan las inversiones y los diseños adecuados porque la gente no tiene por qué quedarse con agua habiendo agua. Bueno, pero eso no, tú no le exijas eso a este gobierno. Tendrás claro que es perder el tiempo. A Pues si todo tiene en general. un diseño de qué? Que los únicos diseños que hacen son diseños comunicacionales en el tercer piso de la moneda, donde en este mismo momento están haciendo un diseño de casi una tarea imposible, la cuenta pública del presidente de la República. Esos diseños, pues están repletos de publicistas. Ah, se me olvidaba que también los publicistas son intelectuales y son de izquierda. Están repletos de Exactamente. publicistas inventando huevadas, pues perdonen, pero es la palabra que corresponde para engañar a la gente. Esos son los únicos diseños que tú puedes pedirle a este gobierno. Eh, Sí, ¿te dije del fast track de seguridad? No, po, no te dije nada. pero me lo vas a decir ahora. Te lo voy a decir. Tú sabes que esto del fast track que se puso tan de moda, esta palabra, ¿se acuerdan del fast track que fue cuando firmamos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y eh, producto de nuestra imagen que ya no tenemos, No, ya no. el gobierno de Estados Unidos decidió presentar en el Congreso de los Estados Unidos nuestro acuerdo a través de un fast track para que no durara tanto. Bueno, tiempos aquellos, como dirían algunos. El Congreso lleva 14 días sin legislar, ¿ah? 14 días, hasta ahí llegó el punto de inflexión. ¿Te acuerdas que cuando murieron
asesinados los 3 carabineros en Cañete, incluso suspendieron, que no fue de Tala, pero el llamado fue a suspender la semana distrital y sesionaron con algunas comisiones. Bueno, famoso fast track, 14 días el Congreso sin funcionar. Pero yo creo que lo que tú planteaste es el fondo del asunto. El punto es si en estas 32 iniciativas, este es el segundo fast track de seguridad. Acuérdate que con la antigua mesa del Senado y de la Cámara hubo otro y no se avanzó en lo mismo. RUF, ley de inteligencia, infraestructura crítica, etcétera. Bueno, ahora hay como una renovación de votos, digámoslo así, entre el gobierno y el legislativo para poder sacar adelante. Y creo que diste en el punto, porque el proyecto que más ha avanzado y al cual el gobierno le ha puesto más empeño, más énfasis en el fast track legislativo, tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Entonces ahí es cuando uno dice, momentito, ¿cómo va a ser que un Ministerio de Seguridad, ya les doy algunos detalles, pero va a venir a solucionar ciertas urgencias y emergencias que tenemos para combatir la delincuencia y terrorismo y la inseguridad pública? Hoy día Fiscalía, ayer en realidad, sacó sus últimos índices y, por ejemplo, le voy a dar uno nomás, los robos violentos aumentaron 30% solo en la región metropolitana. Casi prácticamente todos los índices iban hacia arriba. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Seguridad? Bueno, algunos dirán, porque le va a dar mayor recurso a un ministerio que se va a preocupar de la seguridad. Ni siquiera eso. El proyecto que presentó Carolina Toá, la seguridad queda en manos del Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué El, ministerio? mini- el Ministerio de Seguridad pasaría a ser una especie de para ponerlo así más o menos en simple, como la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, las mismas funciones que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito serán traspasadas, y yo le aseguro que esa subsecretaría va a seguir funcionando, porque acá nunca se borran instituciones, serán traspasadas al Ministerio de Seguridad, y la seguridad tal cual como está a cargo del Ministerio del Interior, con un Ministerio del Interior que viene reformado en este mismo proyecto para que la ministra del Interior se convierta en una especie de jefe de gobierno, porque le da más atribuciones. Por eso es que tampoco hubo tanto avance en este tema, pero ahí uno empieza la suspicacia y uno dice, bueno, este es el proyecto que nos va a No, ayudar a salir de las cifras por lo menos en alza y producir por lo menos alguna baja en algún tipo de índice. No, pues esto es burocracia, estos son objetivos políticos de la ministra del Interior, esto va por otra senda, no va por la urgencia de la, bueno, de la inseguridad. va a producir efecto en el sentido que hay más pegas para otro montón de ineptos. Punto. Porque el tema de la seguridad se enfrenta con determinadas acciones, X, de la A a la X o a la Z. ¿Por qué esas acciones no podrían ser llevadas a cabo por organismos que ya existen? ¿Por qué tiene que crearse un organismo especial, estoy poniéndome en una suposición, para cumplir acciones que se podrían llevar a cabo con los organismos que ya existen? El Ministerio del Interior está para eso, principalmente. Por eso que se llama Ministerio del Interior, la seguridad, el orden público, etcétera. Y si hay acciones, ¿por qué no las cumple ese ministerio? ¿Por qué tiene que, por un acto de magia, de crear otro ministerio, esas acciones que ahora no se cumplen y se podrían cumplir, se cumplirían con este otro montón de burócratas calentando sillas? El asunto no tiene presentación por ninguna parte. Si esto no es un tema de crear un ministerio para que haga algo que nadie más puede hacer. Lo que puede hacerse se puede hacer ahora con los órganos de ahora. Para empezar con la policía, si se la deja actuar como corresponde. Punto. Pero no. Es un proyecto puramente político, puramente mediático. Yo no sé cuáles son los fines que persigue esta señora Toá, que cada vez yo pierdo más el respeto por ella, porque francamente ha ido cayendo. Así como hay personas que ganan respeto por lo que empiezan a hacer, no importa de dónde partieron, hay otras que pierden respeto, no importa de dónde partieron, por lo que se empiezan a convertir, hacer y decir. Entonces, claramente que esto ya no es ni siquiera un tema de suspicacia, es casi un tema de convicción completa de que esto va a ser otro volador de luces completamente inútil, porque esta gente es completamente incapaz de ponerle mano dura a este asunto por la razón que he dado 100 veces. Ellos ven estos fenómenos de una manera distinta a usted y yo. No ven delincuentes, ven luchadores sociales, ven agentes del cambio, ven revolucionarios, ven personas que están protestando, no ven delincuentes, no ven incendiarios, no ven saqueadores, no ven criminales, ven una cosa distinta. ¿Por qué creen ustedes que no se ha hecho nada?
nada más allá de capturar a algunos individuos aislados, lo cual no es suficiente. No se ha hecho nada contra la corporación, que es la CAM. Sí, eso. La cuestión está de los mapuches, ¿cómo se llama? ¿La CAM? Sí, 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 la CAM, la CAM, sí. la CAM, que hay tantas siglas que de repente me confundo. ¿Por qué no se ha hecho Claro, que no nada? está No la se ha hecho UAM. nada contra el organismo mismo, contra la institución, llamémoslo así, contra la agrupación, contra esa asociación criminal, sino que capturan uno aquí y de repente que sancionan otro por allá, esto por la acción de la justicia, en procesos iniciados mucho antes del gobierno de Boric, además. Lo de Liantul, por ejemplo, partió mucho antes. ¿Cómo se llama? Liantul, Yantul, bueno, como se llame ese culiao, Héctor Yaitul, sí. se llame como se le dé la real gana a ese tipo. Es un criminal Claro. simplemente. Entonces, no se le puede pedir nada a este famoso fast track, es otro artefacto mediático pensando en las elecciones de octubre y las demás adelante. No tiene otro valor, no tiene otra sustancia que esa. Sí, Amigos, ahora, wait a minute, Miss Rodríguez. Ok. Eh, a propósito de estos temas judiciales, si usted está con un problema que lo va a llevar a un tribunal por temas civiles, no que haya matado a su suegra o a su marido, sino que simplemente tiene un problema civil, temas de divorcio, lo que sea, póngase en manos de Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en ese tipo de temas que son la inmensa mayoría, que tienen una gran tasa de éxito. O sea, ganan muchos casos, no todos, porque no se pueden ganar todos, pero usted está apostando pero muy bien, se apuesta por Salinas y Ojeda.cl, ahí los va a ubicar. Continúo con Transporte Escala, ya saben, una empresa de transporte que no solo tiene los vehículos último modelo de todo tipo, sino que además ofrecen algo que nadie más. Completa y total flexibilidad para lo que usted quiera, cuando quiera, donde quiera, cuántas veces quiera. Un viaje, 10 viajes, toda la semana, todos los meses, todo el año, de vez en cuando nomás, para ir acá o para ir allá, lo que usted quiera, póngase en contacto con Transporte Escala y lo van a satisfacer. Sigo con patriciastocker.com, profesionales a cargo de registrar su marca, ya sea comercial o un invento, lo que sea, en Chile y en el extranjero para que usted no pase problemas con los frescos o con aquellos que simplemente se aprovechan que usted no inscribió su marca y le roban completa su idea y la explotan ellos y usted se queda mirando para no sé para dónde, mirándose el ombligo. patriciastocker.com y sigo con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata y tener una buena reserva, una buena póliza de seguro. Estamos hablando de oro y plata de verdad, ¿no? Monedas y lingotes de oro y plata. No olviden que el oro ha estado subiendo y la plata también, de valor todo este tiempo, pero como un cohete para arriba. Y Nicole ahora. a ver, algunos detalles. Oye, con respecto a al fast track de seguridad, hubo una encuesta antes de la cuenta pública, un sondeo que hizo la UDD sobre las prioridades de la gente. Tú sabes que en el lugar número uno salió que se aprobaran las RUF. Bueno, pero pensando en una RUF adecuada, no como con esa exigencia de preguntarle a una persona si era mujer, si era de alguna etnia, etcétera, o con qué género se identificaba. Bueno, 27% de las personas dijo que prioridad son las RUF, porque en el fondo la gente visualiza que con las RUF las Fuerzas Armadas y Carabineros saldrían a la calle realmente a cumplir una labor exitosa. Dos, expulsar inmigrantes, un 20%. Tres, frenar la inmigración ilegal. Cuatro, y esto es novedoso, dice, combatir la corrupción del sector público. En Chile, tú sabes que siempre hemos comentado acá que en general se habla muy poco de corrupción, siempre son irregularidades, Mm. siempre son observaciones de Contraloría, y en general poco se le exige al sector público, se le exige más al privado. Por último, el privado tiene que rendir cuentas. Pero primera vez que veo que aparece la corrupción del sector público con un 10%. Muy no sé si muy, pero contrasta con las prioridades del gobierno, con este famoso tema del CAE, que ahora para poder bajar la tensión en el oficialismo, se enredaron completos entre la condonación o condonación y Marcel tuvo que salir a aclarar, la ministra Tobá, de que en realidad no es condonación, es buscar Condenación. un sistema adecuado. Es condenación del presupuesto nacional, eso es lo que es. Es condenación, es una inmoralidad, yo estoy de acuerdo con Landerreche.
y tuvieron que salir a aclararlo para que no se siguiera tensionando, porque parte del Partido Socialista ve que las prioridades de las personas están en otros temas y el Frente Amplio, el gobierno, el Partido Comunista sigue con su agenda identitaria. Y el tema de la RUF está parado. Se supone que era parte de este fast track, pero no logran ponerse de acuerdo, así como la ley antiterrorista, que también es parte de las urgencias y que tan rápido se debatió en comisión cuando ocurrió este asesinato. Y resulta que, solo para terminar este tema, me llamó mucho la atención la exposición que hubo en el Congreso de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo igual me cuestiono que por qué si se está discutiendo una ley antiterrorista adecuada y moderna, tiene que tener una participación activa del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Dónde está el link ahí? Pero bueno. Vetar, para eso está, para vetar, siguiendo las instrucciones del Partido Comunista que está detrás de todos estos obstáculos que tú estás mencionando. El Partido Comunista es la gran piedra del tope, es el origen de muchos males en este país, esa es la realidad. Van a decir que yo soy anticomunista visceral. Sí, soy anticomunista antivisceral y soy ultraderechista. Ya, ok, contentos todos, bien, perfecto. Y ahí está el problema. Ponen el Instituto Nacional de Derechos Humanos porque suena bien, sería menos grato que saliera directamente el Partido Comunista a poner obstáculos. Entonces tienen aquí a estos personajes que tienen ahí a que empiecen a cacarear con el tema de los derechos humanos, que lo usan para todo. Ellos, que son partícipes, los comunistas y sus seguidores, sus devotos, sus feligreses y sus beatos, son partícipes de las mayores matanzas que ha conocido la historia humana, mayores que las de Hitler, mayores que las de Atila, que las de Gengis Khan, las mayores en número, atroces. Y vienen a hablar de derechos humanos, ¿no es increíble? No, es increíble y es increíble que tenga tanta prensa. Esto a propósito de que preguntaban por qué tiene prensa Lucio Porto. Entonces, su directora, Consuelo Contreras, fue muy crítica de lo que consideró un catálogo muy extenso de lo que significan delitos terroristas. Y dice algo, mira, justo nombraste de que para ellos todo es derecho humano. Y dice algo que es justo al revés. Dice, cuando todo es terrorismo, nada es terrorismo. Ah, qué inteligente. Justo me acordé por lo que decía de derechos humanos, que para ellos todo es una violación a los derechos humanos, por lo tanto hoy en día ni siquiera sabemos bien. Sabemos el catálogo de los principios fundamentales cuando comenzó este tema, pero hoy en día no sabemos muy bien qué es lo que significa realmente una violación a los derechos humanos, porque hay también miradas de, por ejemplo, cuando no hay prestaciones sociales, violación a los derechos humanos. Bueno, y entonces ahí es cuando uno ve esta afinidad política y este sentido del uso de la fuerza para efectos para efecto de las ideas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque le preguntaron derechamente si ella consideraba que la CAM era una organización terrorista. Eso es lo que estamos definiendo ahora en el Congreso. Y ella responde, es una pregunta que tiene un contenido bien político. Bueno, obviamente es político. Dios, Y después dice, qué mujer más tonta, por Dios. yo creo que eso tendría que probarse en tribunales. La CAM tiene fines políticos y ha provocado hechos de violencia, pero sus actos de violencia hay que probar que se buscaba infundir terror y cuáles son los actos que ha cometido. Acaban de condenar a Héctor Yaitul directamente, no por la ley antiterrorista, por lo que hemos comentado, pero prácticamente sabemos que lo condenaron por sus acciones terroristas y por pertenecer a una organización terrorista como vocero de eso. Y la directora de nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos dice hay que probarlo. Bueno, ya lo probaron. Bueno, mira, Esa es la posición que dio en el Congreso. Esta mujer ha demostrado que es comunista, en primer lugar, o como sea que tú quieras, el nombre que quieras ponerle, ya está claro cuáles son sus puntos de vista. Ha demostrado que es realmente muy deficitaria intelectualmente y muy fresca y cara y raja de decir como todo es terrorismo, nada es terrorismo. Nadie dijo que todo era terrorismo en primer lugar. O sea, está inventando una cosa que no es para creer ella que la refuta con ese argumento. Nadie ha dicho que todo es terrorismo. Pero lo de Yaitul, por ejemplo, es terrorismo. Ahí tiene casos concretos. Nadie está generalizando. Pero ese es el tipo de personas que, como tú ves, está buscando excusas, está buscando razones para no ser tan duros con la CAM. Está tratando de suavizar la película, está tratando de dar razones, está tratando de legitimar.
Ellos tienen grandes razones políticas. Por eso es que quemaron un camionero vivo dentro de un camión, por las grandes razones políticas. Por eso es que han matado a tanta gente, por grandes razones políticas. Esta gente hay que sacarla de todos los cargos el día de mañana, no sé cuándo, a lo mejor nunca va a llegar ese día, pero esta gente realmente, uno se pregunta, ¿dónde se criaron? ¿Dónde se educaron? ¿Qué tienen adentro del cráneo para pensar de esa manera? Es realmente, no lo digo como metáfora, ni realmente es como que fueran de otro planeta. O sea, tenemos una organización que ha cometido crímenes y que lo sigue cometiendo, y esta señorita o señora empieza con todas estas estupideces acerca de que si todo es terrorismo, nada es terrorismo, y que habría que preguntarse, fíjate tú, si acaso los fines, si acaso cuando mataron y quemaron, estaban pensando en quemar o no por un acto político o por puro gusto al camionero, que, ¿te acuerdas? Ya se le debe haber olvidado a la gente, porque la gente se olvida de todo. Francamente increíble. Me da, eso sí, un poquito de tranquilidad el ver que la cantidad de gente que detesta a estos personajes, desde el señor que está arriba hasta el último, son ya vistos como una peste de la cual este país se tiene que operar. No sé si viste el video, yo vi un video que me mandaron de cómo recibieron a Boric en Valparaíso. Sí. O sea, el hombre, si podemos llamarlo así, estaba bastante incómodo con lo que le gritaban, y yo creo que le gritaron poco. Yo no sé si habría gritado, yo no soy para gritar, ¿eh? Pero, en fin, dejémoslo ahí y permítanme recordarles últimas tres cositas antes de cederle todo el tiempo que queda a Nicole, como hago siempre, porque soy un alma de Dios. Urantiacos, amigo, una empresa de computación chilena con puros tipos realmente sobresalientes en el campo de escribir software, que se hacen cargo y se han hecho cargo de las necesidades muy particulares de distintas corporaciones. Por ejemplo, grandes universidades, las primeras universidades de Chile, que han confiado en Urantiaco para que les diseñaran su sistema para las bases de datos de estudiantes y un montón de cosas más, porque los software no son hechos pensando en una empresa en particular, sino que son hechos genéricamente como todo producto comercial. Pero de repente uno necesita cosas muy particulares y para eso está Urantiacos en el campo no solo del software para gestionar datos, sino que para, por ejemplo, diseñar páginas web, aplicaciones móviles y un montón de cosas más que ustedes están viendo acá a mi derecha. Urantiacos.cl, ahí los ubican, por si no aparece aquí a mi lado, urantiacos.cl. Sigo con Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales para dejar su casa o departamento tiquitaca, las paredes, los pisos, los muebles de cocina, señora, todas las cosas que usted quiera, con arquitectos, con expertos en todo. Haga las cosas bien, haga las cosas con una empresa seria que responde y que garantiza. Y si usted quiere vender un inmueble que lo tiene parado no sé cuánto tiempo, heypropiedades.cl es la solución. Ellos reciben pocos encargos, se dedican de cabeza, 16 horas diarias de lunes a domingo, tienen unos métodos muy convincentes para vender y venden. Así que ya sabe, heypropiedades.cl. Y dicho lo cual, me retiro indignado a mis aposentos, como decía un señor. Algún No. día le voy a contar esa anécdota. Nicole. Sí, hoy día comenzó un juicio muy temático, ¿ah? Y curiosamente en el mismo día en que empieza este juicio, que es al ex carabinero Sebastián Zamora, ustedes lo van a recordar porque esta investigación y esta acusación la lleva adelante la fiscal Chang, es el famoso caso del puente Pío Nono, que ya lleva 4 años de investigación y de acusación al ex carabinero Sebastián Zamora, pero justo hoy día, curiosamente, sale la sentencia para al único culpable de quemar a la iglesia de Carabineros y le dieron 10 años. Una persona, 10 años. Varios decían que va a salir antes porque por la irreprochable conducta anterior. Pero bueno, Lo va a volviendo al indultar tema, el presidente, o lo va a indultar el o lo va a Supremo. indultar o Claro, renta vitalicia, algo. algo. Ahora, es emblemático, así como también es el juicio que viene muy pronto, que es el de Gustavo Gatica. Usted también lo recuerdan, que perdió su visión y acá está acusado el ex carabinero Claudio Crespo, que era de Fuerzas Especiales, para quien se le pide 12 años también por apremios ilegítimos. Y yo quiero hacer una comparación en los momentos que se están dando y quizá lo interesante es ver si los tiempos están cambiando y cómo esos cambios
también producen un cambio en tribunales. ¿Se acuerdan cuando fue el caso de Fabiola Campillay, que supuestamente estaba inocentemente en un paradero? Tú sabes que ella estaba esperando, en Estaba medio de esperando todo el micro. desorden, estaba Justo estaba esperando micro en esperando el micro. paradero. Claro. Después salió como activista y todo, pero en ese minuto estaba esperando micro nomás. Bueno, el ex carabinero Patricio Maturana fue condenado a 12 años y cuando empezó este proceso, varios planteábamos que no tenía nada que hacer Patricio Maturana. Era tan fuerte el tsunami y la idea de condenarlo por apremios ilegítimos, donde se metió además Amnistía Internacional a defender a Fabiola Campillay, que uno veía que daba lo mismo lo que hiciera la defensa de Patricio Maturana, no iba a poder salir de aquello y así fue como le dieron estos 12 años de presidio. Pero uno nota que el inicio de este juicio oral contra el ex carabinero Sebastián Zamora capaz que sea también con un resultado que muestre estos cambios de signo, estos cambios de ambiente, estos cambios de Mm. temperatura. Y además porque la misma fiscal Chan, que ha pedido 3 veces postergar el juicio, ha resultado con varios reveses en su formalización y en su acusación. Ella pide 8 años de cárcel, pero resulta que en el último proceso de este juicio se admitieron pruebas que en las primeras instancias no se admitieron, como por ejemplo fotografías y algunos informes de peritos que mostraban o demostraban que el ex carabinero Zamora no quiso empujarlo, sino que fue a atraparlo, y en ese forcejeo es que Ni siquiera alcanzó a ser este forcejeo. joven se cayó, y que algunos incluso hay testigos que dicen que se tiró. Bueno, mira, Encuentro yo que vi un me parece video. que es Yo muy vi un, emblemático seguir este caso con apoyos de diputados que fueron hoy a tribunales para apoyar al ex carabinero. Dicho sea de paso, hace 4 años atrás esos diputados no se hubieran atrevido a hacer esto, ¿eh? bueno, la señora Chong ya la conocemos. Incluso basta a veces mirarle el rostro, conocer su historia para darse cuenta que es una mujer repleta de odios, que es una mujer que pertenece claramente a una tendencia política, o casi diría yo visceral, e incluso en la forma de su acusación, intento de homicidio. Hay varios videos. Yo vi uno en Sí. que claramente no hay ningún empujón del carabinero. Y incluso si hubiera habido un empujón, eso no se puede calificar de intento de homicidio. Un empujón no es un intento de homicidio, a menos que la señora Chon esté calculando o presumiendo que justo el carabinero, cuando le dio el empujón, que no se lo dio, estaba calculando que se iba a caer justo hacia su izquierda para estrellarse en el suelo abajo en el lecho del río. Pero ella lo calificó de intento de homicidio frustrado y por eso pidió la mayor cantidad de años que pudo. Esa mujer es realmente lamentable que existan personas así en la justicia, pero no es la única. Hay muchos y hay muchas. Eh, Fuera de eso, trataron de maquinar las pruebas, trataron de distorsionar. Hay testigos que dieron evidencias increíbles, o sea, que son completamente fabricadas y falsas para tratar de joder al Sí. carabinero. O sea, gente que ni siquiera estaba ahí y que vieron detalles de cómo lo había empujado, poco menos. No, es realmente increíble. Ahora, yo tengo otros antecedentes que dije la semana pasada, creo, que los iba en algún momento a contar, respecto a la acusación que hubo contra el general en jefe del ejército Fuente Alba, el ex general, que también ahí hubo unas maquinaciones realmente que es difícil creer que se haya llegado a tales extremos. Pero finalmente todas, justamente porque llegaron a tales extremos que se hicieron completamente inverosímiles, que fue declarado inocente. Pero fue declarado inocente Fuentealba de una manera bastante poco correcta, creo yo, porque declararon que las pruebas eran insuficientes, lo cual puede Sí. hacer pensar a algunas personas que sí es culpable, como esos personajes de las películas que todo el mundo sabe que es el malo, pero no habían suficientes pruebas, no dejaron libre. No, no es que las pruebas fueran insuficientes, es que no habían pruebas. Las pruebas habían sido fabricadas, algunas de ellas. Bueno, no es el único caso, ni va a ser el último, o espero que ya no hayan más casos de esto, pero como tú decías, y como hemos dicho acá muchas veces, está cambiando el clima en este país, está despertando un montón de gente, y parece ser que ya no hay agua en esa piscina que había en la época de la insurrección, cuando era una oleada de imbecilidad y de furor y de odio que impedía a muchos ver la verdad y a otros no querían verla por miedo, porque el que se ponía a resistir lo arrollaban, ¿sí o no?
lo arrollaban literalmente. Entonces, Claro. algunos incluso se escaparon de Chile, recordemos, pues. Algunos conocidos políticos salieron apretando raja, o no, Joaquín, y otros, que no quiero mencionar. Sí. Había una oleada, un tsunami de caca. Entonces, si te acusaban a ti o a mí, que estamos todo el día en la casa, yo por lo menos, de haber matado, digamos, de ser el asesino en serie, así, que me como a la gente, lo habrían creído, porque yo soy un fascista, un otro reaccionario, un conche su madre, perdona la expresión. Eso habrían dicho. Pero ese clima se acabó, ese clima se está acabando y ahora a los que le niegan la sal y el agua, a la señora Chong, que le negaron todas las postergaciones que pidió, todas. Exacto, y además ella ofreció ir a un juicio abreviado, lo que significa que Sebastián Zamora debiera aceptar la responsabilidad y culpabilidad, pero evitar la cárcel. Y él prefirió ir a juicio oral, lo que significa que la defensa debe tener bastante evidencia para asegurarse Hay muchas. de que puede salir. Ahora, yo quiero plantear dos cosas, por qué son importantes, me parece, el juicio, pero una que es más bien anecdótica. Esta persona es joven porque en esa época tenía 19 años, ahora ya no. Ya recibe 445.000 pesos de pensión de gracia producto de octubre del año 2019. Y yo me pregunto lo siguiente. Efectivamente, él al caer al río Mapocho, al lecho del río Mapocho, sufrió la fractura de sus muñecas, tuvo un TEC, etcétera. Pero una Y eso, perforación en un pulmón, él ya salió. Y la pregunta es la siguiente. Si en el proceso judicial se constata que él se tiró para evitar que lo atraparan los carabineros, ¿por qué hay que darle una pensión de gracia por tener lesiones? porque es un luchador Y la social. otra pregunta es si esas lesiones le impiden trabajar, porque también las pensiones de gracia es cuando tú, producto de ciertas lesiones, no puedes trabajar. Bueno, pero sí es un Entonces, luchador ¿por qué social. le dan antes de la verdad jurídica? Porque es un luchador social. Sí, eso Ah, basta. Es un ya me luchador lo social. respondiste. Ya había quemado, incendiado, saqueado probablemente, y por eso arrancaba, como arrancan como cucaracha todos estos personajes. ¿Cómo? Corre, por Dios, son de una agilidad increíble. Pero eso lo convirtió en un luchador social. Un luchador social merece que le den un pago, merece ser recibido en el Congreso por los tarados que recibieron en el Congreso en las primeras líneas. ¿Te acuerdas? Uno de los espectáculos más lamentables que se ha visto en Aplaudido. la historia política de Chile. Tanta estupidez. Bueno, pero al final, acuérdate lo que dijo Lincoln, ¿eh? Yo lo voy a repetir por enésima vez. Se puede engañar a toda la gente por un tiempo. Se puede engañar a alguna gente todo el tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Digámoslo ahora de otra forma, se puede engañar a algunos chilenos todo el tiempo y a todos los chilenos por un tiempo, pero no se puede engañar a todos los chilenos todo el tiempo. Y ese engaño se está cayendo a pedazos por todos lados. Y este gobierno, este periodo que hemos vivido, que partió en el año 19, antes incluso el gobierno de Boric, va a ser recordado como una pesadilla que tuvo este país. Una pesadilla. Va a ser recordado como los peores años de la historia de Chile. Y los personajes que fueron protagonistas de eso, tanto de la llamada estallido social, que fue una insurrección, como lo que vino después, van a ser recordados, van a ser puestos en la galería, digamos, van a ser puestos en un prontuario político y humano, todos ellos. Y ya están muchos de ellos puestos ahí. Ya están muchos de ellos puestos. Yo creo que aquí hay varios que merecen el título que le dio el programa hoy día, persona no grata. En este momento no son personas gratas en Chile. En fin, Sí, lo último, ¿ah? Y con adelante, esto termino, profesor. adelante. No, no, sí, Lo te quedan último, como 5 minutos. Te quedan sí, como 5 minutos. no, 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 sí, muy cortito. Y después te vas a tu fiesta. Son importantes los finales de estos procesos, tanto el de Sebastián Zamora como el del ex capitán Crespo y otros que todavía están en proceso, porque acuérdense que la guinda de la torta tiene que ver con la formalización del general director de Carabineros, con el general Yáñez, y también con otros altos mandos de la época, porque al final de cuentas a ellos se les está formalizando, se lo está culpando de la omisión o acción de violaciones de los derechos humanos, que al final de cuentas es el compendio de todos estos procesos. Entonces, si uno ve al final de todos estos procesos que hay 4 o 5 carabineros, 6 que fueron declarados culpables, que hoy están en la cárcel, como uno de los testimonios que yo di, pero era militar, eso sí. Bueno, hay números que impactan y hay números que dicen, bueno, esto no fue una cosa generalizada, no es una institución que viola los derechos humanos, sino que
algunos casos puntuales, la justicia consideró que en esos momentos ese personaje, ese carabinero, cometió premios ilegítimos, algo que también podríamos incluso dudar de algunos procesos que ya están finalizados. Pero la suma es importante al final en cómo terminen estos casos emblemáticos para efecto de lo que ocurra con el alto mando más adelante. Antes que se me olvide, amigo, ya que está lloviendo, quiero que piensen ustedes por un momento en lo que significa esto para animales que están en las calles votados, que han sido votados muchas veces. Hay lugares en Santiago donde se han convertido en el sitio donde van a votar animales, perros, gatos, con esta lluvia sin alimento, muertos de frío. Piensen entonces en la posibilidad de ayudar a la Unión de Amigos de los Animales, que es una de las instituciones, no sé qué otras hay, seguramente las hay, Unión de Amigos de los Animales que recoge a estos pobres criaturas, las lleva a un refugio, las alimenta, las cuida, pero todo eso requiere recursos y esos recursos no vienen más que de las personas que ayudan, que son miembros de la Unión de Amigos de los Animales o que de vez en cuando siquiera ponen un poco plata o un saco con alimentos, lo que sea. Unión de Amigos de los Animales.cl, ahí los ubica, no se olvide, no se olvide. Y una cosa ya personal, pero también tengo que contársela. Estoy dando charlas, ya he dado y voy a seguir dando charlas a empresas que quieran que yo toque un tema. Si yo no lo puedo tocar porque no lo conozco, no estoy en condiciones, por supuesto digo que no. Si puedo, lo hago. Tengo alguna experiencia más o menos en ese tipo de cosas. Y si ustedes están interesados, entren a elvillegas.cl y ahí en esa página hay un sitio de contactos para que ustedes hagan saber que tienen interés, pongan el nombre de la empresa, más o menos de qué se trata y bueno, nos pongamos en contacto, amigos, para estas charlas que pueden ser presenciales o vía online. Normalmente han sido hasta ahora presenciales, lo cual me obliga a moverme a la casa, y lo cual no deja de ser para mí un poco a la fuerza, pero lo hago, porque, en fin, eso. Y amigos, estamos llegando al final del programa. Hay muchos temas que están seguramente que hubiera querido tocar Nicole, por ejemplo, el tema de la velocidad con que la Cancillería chilena decretó que ellos van a seguir el decreto de la Corte Penal Internacional, que ya han llegado a estos burócratas internacionales ya extremos que son digamos, de surrealistas. Eh, Ese es un tema. El otro es seguir con el tema de mi ley, porque esto no ha terminado. Y el otro es un tema que voy a desarrollar, no sé si solo o con Nicole en su momento, que es el de este movimiento que me dicen que es algo nuevo, que lo llaman libertarianismo, que dicen que no es el liberalismo. Y alguien me trató de explicar los puntos de este libertarianismo, supuestamente su líder sería justamente Milei, y yo examiné esos puntos y me parecieron todos absolutamente fantasiosos e imposibles, dados los momentos históricos en que vive la humanidad. Pero eso lo voy a dejar, yo sabiendo que voy a ganarme el odio de un montón de gente que incluso que viene a este programa, voy a demostrar punto por punto que hay cosas que pueden ser atractivas, así decirlas, pero que son imposibles de poner en práctica, estimados amigos. No estamos viviendo o sea, no ha habido ninguna época en que se hubiera podido imponer el libertarianismo tal como, por lo menos, como me lo mostraron a mí. En una de esas hay algo más que yo no he visto. Pero eso será para otro día. Nicole, vaya a su Bueno, evento y nos vemos el próximo lunes nosotros y con los auditores el próximo martes. exactamente. Listo. Chao, 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 chao. amigos. Que estén bien.